Bien, reiterado buenos días, señores alumnos, señoritas alumnas de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo A. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de clase hoy día. Hoy continuamos con algo más sobre el método de separación de variables. A ver, ¿me confirman, por favor, si está viendo mi pizarra? Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias, Laura. Entonces vamos a compartir la dirección. Y desde la dirección, ¿ya? Entonces, a ver, comenzamos nuestra sesión. Bien, a ver, la última sesión, la clase, estuvimos viendo este problema. Era un problema sobre un problema de difusión puro, porque como ven acá, recordando un poquito, ¿no? La figura, la frontera lateral está totalmente aislada adiabáticamente, de tal manera que no hay flujos de calor hacia afuera por convección. Todo el flujo es en la dirección de difusión, en la dirección hacia abajo, ¿no? Como indica la flecha morada aquí. Entonces recordarán que el problema era el siguiente. A ver, vamos a colocar acá. Vamos con, ya. La ecuación diferencial parcial, para nuestro caso, fue ut igual a alfa cuadrado, ¿no? Perdón, alfa cuadrado, ¿no? Uxx. Con 0 menor que x, menor que 1, habíamos dicho, ¿no? Una barra de 1 metro y t mayor que 0. Condiciones de frontera. Dos condiciones de frontera. Arriba, para la superior, u de 0, t igual a 0, una condición de frontera tipo Dirichlet. Y abajo, ux de 1, t más h, la constante de intercambio de calor, por u de 1, t igual a 0. ¿No? Todo esto para t mayor o igual que 0. Condición inicial. Condición inicial era la que veíamos en la línea verde en la figura, ¿no? U para x y tiempo 0 igual a la función x. Y esto para 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Bien, ese era nuestro problema, ¿ya? Lo novedoso aquí era que la condición de frontera, la segunda condición de frontera en x igual a 1 era tipo Dirichlet, pero homogénea. Homogénea y lineales, la ecuación diferencial parcial y las condiciones de frontera, para poder utilizar todavía el método de separación de variables. Un poquito más complicado el problema, solamente por el tipo de condición de frontera. Mismo así, vamos a aplicar el método de separación de variables, porque eso nos dice, ¿no? Estamos con un problema homogéneo tanto en la ecuación diferencial como en las condiciones de frontera. Así entonces separamos variables x de x por t de t. También esto hicimos, ¿no? También eso hicimos. Y cuando colocábamos en la ecuación, obtuvimos estas ecuaciones. T' más lambda al cuadrado más por alfa al cuadrado por t igual a 0 para la ecuación temporal. Y para la ecuación de x, de la parte espacial, era x segunda más lambda cuadrado, x igual a 0. Recuerden que este lambda cuadrado como autovalor estaba saliendo del hecho de que la solución temporal sea un exponencial decreciente. Porque si la constante de separación fuera una constante positiva, hubiese sido una constante positiva, la solución temporal era un exponencial creciente. Y un exponencial creciente en la variable temporal, eso implica que a futuro, cuando lleguemos a tiempo infinito, el exponencial va a crecer hacia el infinito, ¿no? Y eso no es factible según la gráfica, ¿no? Acá todo es limitado. Tenemos una temperatura de 0 grados centígrados acá arriba, acá un baño de 0 grados centígrados, una condición inicial que se va a extinguir con el tiempo porque no hay más fuentes de calor, ¿no? No hay fuentes externas de calor, entonces es imposible que vayamos a llegar a una temperatura de tipo infinito, ¿no? Estaríamos creando energía de la nada. Es por eso entonces que elegimos una constante de separación cuando sustituimos en la ecuación diferencial parcial una constante de separación negativa que nos llevaba a esta forma. Y esa negativa era pues útil para que la solución temporal aquí, esta aquí en la primera ecuación, sea una exponencial decreciente. Y solamente como exponencial decreciente es factible llegar a un problema limitado, ¿no? Exponencial de menos infinito tiende a cero. Entonces sí, podemos limitar el problema. Bien, entonces, así habíamos llegado hasta esto y habíamos aplicado inclusive en las condiciones de frontera, ¿no? Cuando aplicábamos a las condiciones de frontera el método de separación de variables, ¿no? Obtuvimos las siguientes: x de 0 igual a 0, ¿no? La condición de frontera equivalente a esta acá arriba, la Dirichlet, y para la Robin encontramos x' de 1
más h por x de 1 igual a 0. Eso fue. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí trabajamos. Entonces, ahora vamos a escribir el problema Sturluville, ¿no? Asociado o equivalente que tenemos para este problema. Como recuerdan, había dicho yo que para la variable espacial es ahí justamente donde aparece el problema de Sturluville equivalente, porque el operador aquí es un operador de segundo orden. Todo operador de segundo orden comúnmente es un problema de Sturluville. En cambio, uno de primer orden, como la variable temporal, no me otorga un problema de Sturluville, recordarán, ¿no? No me otorga un operador autoadjunto. Este sí. Entonces, vamos, ecuación diferencial ordinaria que nos está quedando para el problema de Sturluville sería x segunda, ¿no? Más lambda cuadrado x igual a 0. Las condiciones de frontera para este problema están quedando como x de 0. Estamos juntando el problema, ¿no? Juntando todas las cosas para poder resolverlo ahora. X' de 1 más h por x de 1 igual a 0, ¿no? Y esto sucede en la variable x, ¿no? 0 menor que x menor que 1, para eso. Entonces, este es el problema, todo este es el problema de Sturluville equivalente o asociado, también se le sabe decir, ¿no? Equivalente para nuestro problema físico en 2 dimensiones, que era acá arriba, ¿no? Y bueno, y la otra parte era la temporal, que no le estamos dando mucha importancia. La mayor importancia es para el problema de Sturluville. Entonces, como todo problema de Sturluville, tenemos que encontrar autofunciones y autovalores, ¿verdad? ¿No? Las autofunciones y los autovalores. Entonces, veamos, resolvamos la ecuación x segunda, ¿no? Más lambda cuadrado por x igual a 0. Si resolvemos esto no es nada complicado. Ustedes saben resolver estas ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficiente constante homogéneas. Esto es a coseno de lambda x más b seno de lambda x, ¿no? Y claro, porque cuando tiene constante de este tipo, lo que nosotros hacemos para encontrar, la solución de esto son exponenciales imaginarios, debido a que tengo acá un más lambda cuadrado. Entonces, exponencial de más i lambda x más otra constante exponencial de menos i lambda x. Cuando aplicamos la fórmula de Euler, bueno, pues resulta esta ecuación, ¿no? Esta solución. Bien, entonces ya tenemos la solución. Ahora apliquemos las condiciones de frontera. X de 0 igual a 0. A ver, empecemos con esta. Y acá tendríamos a coseno de lambda por 0, 0. Coseno de 0 es 1. Más b por seno de 0. Seno de 0 es 0. Entonces queda a simplemente. Y a es igual a 0. Por lo tanto, la solución queda ahora restringida a esta forma. Si a es igual a 0, nos queda solamente b seno de lambda x. Vamos con la otra condición de frontera, x' de 1 más h por x de 1 igual a 0, ¿no? Aplicamos esa condición de frontera, nos va a quedar primero la derivada, sería b, derivada de seno es el coseno y la derivada de lambda x, regla de la cadena, es lambda, ¿no? Entonces acá me queda b lambda coseno de lambda x, pero x estoy evaluando para x para 1, entonces coseno de lambda por 1. Más h, la constante de intercambio de calor, recordarán, x de 1, que sería b seno de lambda por 1 también, ¿no? Lambda 1 igual a 0. Listo, ahora hay un factor común, que es b, puedo sacarlo. Dentro me quedo con lambda coseno de lambda, ¿no? más, bonito, seno de lambda. Y eso es igual a 0. Listo, algo más acá. Hay una constante h acá, ¿no? Estoy olvidando ahí. Ya, h es seno de lambda y todo está bien. Ahí entonces veo si tengo dos opciones, que b sea 0 o que este factor aquí sea 0. ¿Cuál nos favorece? Si b fuera 0, si este coeficiente fuera 0, entonces la solución x de x sería 0, o sea, sería la solución trivial. Es posible que esa sea la solución. Comúnmente esa es la solución de estado estacionario. Ya puede ser que sea, pero a mí no me importa solo eso, porque mi solución va a ser, mi solución tiene otras formas a medida que pase el tiempo, ¿no? Si ustedes se fijan acá, la línea verde me dice que la temperatura inicial en tiempo cero tiene esta distribución marcada por esa ecuación U de x0 igual a x, ¿no?
Entonces es una línea recta, o sea, la distribución de temperatura sigue esta línea recta, sigue esta proporción lineal. Eso quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, pues va a ir cambiando, yo no sé cómo cambiará, ¿no? Va a ir modificándose esta condición inicial porque se tiene que extinguir de alguna manera, ¿no? Y al final posiblemente la temperatura final sea ese cero que estamos observando ahorita, pero es una de las soluciones. Yo quiero todas las soluciones transitorias que se van generando, ¿no? No solamente esta solución estacionaria. Entonces, no puedo hacer que B sea cero, porque si no, como digo, vamos a llegar solamente a la solución trivial, a la solución estacionaria, ¿no? Al final. Entonces, lo que sí puedo hacer es todo el otro factor, así como hicimos, recordarán cuando estudiamos hace 2 clases, ¿no? Empezamos el problema de método de separación de variables. También aquí este término que tiene que ver con lambda, o sea, con el autovalor, me va a dar la- me va a resolver los autovalores. Solamente que esta ecuación es una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Tiene seno, tiene coseno acá y tiene un factor lambda aquí lineal, ¿no? Entonces, el problema es resolverla. A ver, vamos a dividir todo esto entre seno, ¿ya? Entre seno, y al dividir entre seno, acá me va a quedar lambda, coseno entre seno, cotangente, no, yo quisiera que salga seno. ¿Ya? Entonces, vamos a ir entre coseno, ¿ya? Que sea toda la ecuación entre coseno. Entonces, lambda más h, y acá seno entre coseno, que sería tangente, ¿no? Tangente de lambda igual a cero. ¿Ya? Ahora voy a escribir de esta manera, tangente de lambda igual a menos lambda sobre h. Esta ecuación es una ecuación de las llamadas trascendentes. Cuando nosotros queremos resolver esto ya trae complicaciones, porque fíjense, si yo deseara resolver esto de una manera analítica, tendría que desarrollar la tangente en una función polinómica, o sea, en una serie de Taylor o serie de Maclaurin. Bueno, depende de respecto a qué punto están haciendo la expansión, ¿no? Pero comúnmente una serie de Maclaurin, entonces alrededor de lambda igual cero, y les va a dar pues una expresión polinómica de grado infinito, ¿no? Esto es una expresión polinómica de grado 1. En general les va a dar una ecuación polinómica de grado infinito, ¿no? Y resolver eso es encontrar infinitas soluciones. No hay un método así como cuando tienen una ecuación de segundo grado y las soluciones son menos b más menos, raíz de b cuadrado más 4c sobre 2a. Es lo bonito, ¿no? Porque ya tienen una fórmula. Pero cuando tienen una ecuación polinómica y todavía de grado infinito, allá hay infinitas soluciones. No es fácil resolver una ecuación analíticamente, por eso le llamamos una ecuación trascendente a esta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay técnicas. Ustedes recordarán que cuando tienen un sistema de ecuaciones, miren, yo voy a tratar de plantear, voy a poner una nota acá, y voy a tratar de plantear como que fuera un sistema de ecuaciones esto, así. Y igual a tangente de x. Esta es una función, la función tangente, que como ustedes saben, de repente están familiarizados, la han conocido, la han visto esta función. Es una función asintótica, ¿no? Que se repite periódicamente con periodo pi, no 2pi, como el seno o coseno, sino con solamente periodo pi. Y se va repitiendo y se va repitiendo. Y es una forma asintótica, me extraña, no es muy bonita porque seno, coseno sí es una función totalmente continua, sin problemas, pero tangente ya tiene asíntotas, ¿no? Y la función y igual a menos lambda sobre h, perdón, x. Voy a cambiar el lambda por x solamente para entender un poquito acá cómo podemos resolver este sistema. Aquí ya tengo un sistema de ecuaciones, una ecuación lineal abajo y una ecuación trascendente acá de tipo tangente, tangente de x. Si yo resuelvo este sistema, voy a encontrar las soluciones, le voy a llamar las soluciones X, que sean la X1, X2, justamente esas soluciones que digo de este polinomio de grado infinito. Voy a encontrar todas ellas. Pero gráficamente, cómo se encuentran esas soluciones? Si yo grafico esta función, y igual a tangente de X, y grafico la función y igual a menos, ¿verdad? Acá son menos, me estoy olvidando, estoy evitando ese menos, es menos x sobre h. Y yo grafico también entonces esta línea recta, grafico estas dos. El intercepto de estas dos funciones, que va a haber varios interceptos, van a ser las soluciones del sistema. O sea, van a ser soluciones de esta ecuación trascendente, porque dice tangente de lambda igual a menos lambda sobre h. Y de hecho, ¿no? Acá, si y es igual a tangente de x y y es igual a menos x sobre h, en el intercepto, tangente de x será igual a menos x sobre h, ¿no? Y entonces se encuentra la solución. Entonces, vamos a seguir esa idea,
¿no? A pesar de que no es analítica, es más bien gráfica, o sea, yo tendría que graficar y tratar de mirar y hacer una buena escala, ¿no? Para poder identificar quiénes son los X1, X2 y así. Algo que no sea del todo numérico, ¿no? Un trabajo numérico, porque cuando ustedes hacen un trabajo numérico en computadora, ya dan su programa, sus sentencias, ¿no? Según el programa que estén usando, ¿no? Un C, un MATLAB, un MATLAB, un Python, no sé. Lo que estén usando, tienen que hacer una serie de comandos, ¿no? Para poder programar y lograr la solución de esta ecuación simultánea. Entonces, pero yo voy a seguir un método más geométrico, ¿no? Como les digo. Y vamos a verle, voy a traer de acá una imagen que he hecho y que nos va a servir de mucho. Aquí está. Ahora va a ser un poco más pequeña para que entrega. Ya. Bueno, ahí. Como ven, en la figura les estoy mostrando la curva, la función y igual a tangente de x. Esta línea negra, ¿no? Justamente es asintótica. Por ejemplo, aquí entre dos valores, acá por ejemplo es pi medios, aquí a nivel de esta asíntota, aquí es pi medios. Luego acá tenemos pi, acá tenemos 3 pi medios, de tal manera que el ancho acá es pi, ¿no? Y así se repite en periodo pi la función tangente. Además, estoy graficando también la recta y igual a menos x sobre h. Como ven, menos es una recta con pendiente negativa, ¿no? Pendiente negativa, como ven ahí, con pendiente decreciente. Y entonces, ¿cuáles son las soluciones? Como dije, ¿no? Son los interceptos de estas dos funciones. Aquí, como ven, empieza el intercepto por acá, en cero. De hecho, esa me va a dar la solución trivial. Pero yo no estoy en busca de la solución trivial, yo estoy buscando las otras soluciones, em, las soluciones, que le dije, las soluciones temporarias, las que todavía no se extinguen, ¿no? Las transitorias. Así entonces, aquí yo veo una intersección con tangente y la recta y igual a menos x sobre h, un primer autovalor, x1. Luego aquí, x2, otro por aquí, x3, y así. Y aquí todavía debo seguir dibujando más funciones tangente, ¿no? Más, hasta el infinito. Y puedo encontrar así, de modo gráfico, ¿no? Si hago una buena escala y un buen trabajo, por lo menos ahí en escala, en dibujo, ¿no? Puedo encontrar los diferentes autovalores. Otra forma, como les digo, es hacerlo por computadora, hacen su código, sus sentencias, ¿no? Y logran estas soluciones también. Una forma bastante rápida y bastante fácil es usar MATLAB, Maple, MATCAD, son matemática, son softwares que no precisan de mucha programación, no son unos precocidos, algo así. No como lenguaje C o Python todavía, ¿no? O otros como Fortran, que eran más antiguos, y ahí se necesita digitar bastante, ¿no? Y hacer un código de sentencias bastante detallado, bastante trabajoso a veces. Bueno, pero acá, como les estoy mostrando, es un modo gráfico bastante sencillo para encontrar las autofunciones. Entonces, imaginemos que ya tenemos eso, ¿no? Y entonces la solución a nuestros autovalores va a ser la siguiente. A ver, vamos a escribir. A ver, están en la sesión. Por favor, a ver si pueden seguir enviando la pizarra para que todos los compañeros puedan entrar también, ¿no? Oscar está ahí, ¿no? Sí está ahí. Entonces, bueno, estamos con los autovalores, decimos, ¿no? Y entonces ahora nuestros autovalores son lambda igual a lambda sub 1, lambda sub 2. O sea, esos x1, x2, x3 que habíamos visto en la figura. Son esos. Ojo que aquí yo no he logrado resolver la ecuación de autovalores, ¿no? No hemos logrado, pero por lo menos la gráfica nos ha dado una idea de cómo podemos encontrarlos, ¿no? Y también les digo, programando también pueden hacerlo. Bueno, entonces ya tenemos los autovalores, al menos graficados, y ahora escribamos las soluciones. Entonces, ahora nuestra autofunción x de x ya no es una x simple, sino es una xn de x, porque también va catalogada por el autovalor correspondiente. Y se supone que acá hay una b, ¿no? Recordemos la anterior deducción. Acá tenemos x de x igual a b seno de lambda x. De hecho, b es importante y lo vamos a tener en cuenta al final. Pero por ahora,
como habíamos visto antes también, vamos a tomar en cuenta ese coeficiente. Simplemente las autofunciones son seno de lambda sub n por x. Estas son nuestras autofunciones. No necesitan del coeficiente, porque en verdad, si nosotros esta autofunción la multiplicamos por un coeficiente, es la misma solución, porque esta seno de lambda nx multiplicada por un constante sería otra autofunción linealmente dependiente con seno. Entonces, no precisa, ¿no? O sea, simplemente esta es nuestra autofunción. Y nuestros autovalores son lambda n. Estos aquí, donde n, aquí le pondré lambda n, donde n vale 1, 2, 3, como están mirando ahí. Así entonces queda resuelto nuestro problema de autovalores, autofunción y autovalor. Entonces, ahora vamos a completarlo, ¿no? Porque nos falta la ecuación diferencial ordinaria para la parte temporal, que era t' más alfa cuadrado, lambda cuadrado por t igual a 0. Solamente que ahora, como lambda ahora tiene diferentes valores, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y así, entonces aquí también la solución temporal tendrá también varios valores. Así entonces Tn será, resolviendo esa ecuación que es muy, muy sencilla, exponencial de menos alfa cuadrado, lambda n al cuadrado por el tiempo, ¿no? Ya, tienen ahí la solución temporal. Inmediatamente entonces ya puedo escribir la solución final, ¿no? U de xt, pero que no es cualquier U de xt, sino es una U enésima, porque va a depender del autovalor, ¿no? De trabajo. Se multiplicaba x por t. Entonces multipliquemos y ahora sí recuerdo la constante b sub 1, porque todavía nos queda esa constante de integración. La autofunción seno de lambda nx y el exponencial, ¿no? Exponencial de menos alfa cuadrado, lambda n al cuadrado por t. Y ahí queda completo, ¿no? Ya queda completo nuestro problema, pero aún así todavía nos falta encontrar u de xt, ¿no? Finalmente, que va a ser la suma de toda la combinación lineal, ¿no? De todas estas soluciones, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? De todas estas soluciones. Yo decía, a ver, ustedes recordarán, a ver, un ratito, vamos a copiar primero. Exponencial de menos alfa cuadrado, lambda n al cuadrado por t. Yo decía de que cuando n igual a 0, ¿no? N igual a 0, y que era el intercepto que mirábamos en la figura, aquí, ¿no? Este punto, que es el centro, y hay una intersección entre la recta y la tangente. Pero ese no quería tomarlo, no quiero tomarlo. ¿En qué sentido? Porque cuando x es igual a 0, ustedes miren aquí en la solución, seno de 0, ¿cuánto es? 0. Y me queda la solución trivial, ¿no? Y la solución trivial, ya les adelanto, es la solución de estado estacionario, o sea, cuando tiempo tiende al infinito. Y claro, eso ya se va mirando por acá, ¿no? Exponencial de menos infinito, ¿cuánto es? 0. Entonces, es la solución de estado estacionario. Entonces, yo estoy detrás más bien de las soluciones de estado transitorio, no estacionario. Entonces, evito el n igual 0 y empezamos desde 1 para infinito. Tomemos esos. Y como les digo, no importando, ahorita acá mismo estoy viendo la solución de estado estacionario, a pesar de que yo no haya puesto desde n igual a 0, ¿no? Así no haya hecho. Ya, como ven, ¿no? El exponencial de menos infinito tiende a 0. Bien, entonces esa es nuestra solución. Ahora, nos queda esta constante todavía por determinar. Y también nos queda todavía una condición que no hemos usado. La u de x, 0 igual a phi de x, ¿no? No, en este caso no era phi de x, en este caso era x, la solución simple, ¿no? Entonces, era u de x0 igual a x. Ya, entonces hagámoslo. Vamos a esta, ¿no? A esa solución sumatoria desde n igual a 1 al infinito y sumemos para t igual a 0. Entonces acá tendríamos b sub n, coeficiente seno de lambda sub n x y exponencial de 0, que sería 1, ¿no? Y listo. Entonces, acá que tengo, yo ya estoy viendo, tengo una serie de Fourier, pero no es de las simples que habíamos visto quizás en métodos 1. En métodos 1 comúnmente habíamos puesto lo máximo, aquí fue seno de n pi x sobre L, ¿no? N pi x sobre L. O sea, se podían contar el primero, el segundo, el tercero, la cuarta solución, qué sé yo. Acá también se cuentan, solamente que el autovalor es diferente. Es una solución de una ecuación trascendente que tiene tangente, que es una ecuación polinómica de grado infinito que le hemos tratado de dibujar y encontrar la solución gráfica. Bueno, no es tan semejante como los senos simples, ¿no? Senos simples de múltiplos de pi x.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la relación de ortogonalidad que nosotros conocemos, ¿no? Recuerden, se multiplica por una autofunción a los dos lados, se integra en el dominio de trabajo y luego, ¿qué más se hace? Y luego se ortogonaliza las funciones seno, ¿no? Aquí deben haber otra seno que se ortogonaliza. Una vez que hay generada esa ortogonalidad, encontramos el cociente B sub n, ¿no? Resuelto el problema de Fourier, ¿no? Porque este es un problema de Fourier. Entonces, vamos a encontrar ese coeficiente B sub n. Si yo encuentro ese B sub n, quiero decir que estas autofunciones, que son las autofunciones del problema de Sturleville, forman un conjunto completo. Recordarán de Metosua, ¿no? Bien, entonces, vamos. ¿Qué tengo que hacer? Acá voy a multiplicar por otra autofunción semejante, pero no n, sino lambda sub m, recordarán, por x, y por diferencial de x, ¿no? Y vamos a integrar, ¿no? Integramos desde 0 hasta 1, que ese es nuestro dominio de trabajo, ¿no? Hagamos todo ese trabajo entonces. Vamos para el otro lado y empecemos. Entonces, estoy diciendo que vamos a integrar de 0 a 1 y vamos a multiplicar la función de la condición inicial, que es seno x, por la autofunción seno de lambda mx por diferencial de x. Y al otro lado vamos a entrar dentro de la sumatoria, porque la sumatoria acá depende de n. Y lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo sobre x, no sobre n. Entonces podemos ingresar dentro de la ecuación, inclusive hacer transparentar el coeficiente b sub n, porque es una constante, no depende de x. Y aquí sí recién integral de 0 a 1 de la función que había, seno de lambda nx, y ahora la función seno de lambda mx. Y aquí es donde veo la condición de ortogonalidad, ¿no? La condición de ortogonalidad. Bien, como esta seno de lambda nx o seno de lambda mx son soluciones del problema de Sturleville, y yo sé que cuando tengo un problema de Sturleville con operador autoadjunto, sé que las autofunciones son ortogonales, eso ya sé. Entonces, cuando n sea igual a m, va a haber producto escalar acá, o sea, este integral va a tener valor diferente de 0. Pero cuando n sea diferente de m, es como que las autofunciones son perpendiculares ortogonales y su producto escalar es 0, ¿no? Y el producto escalar es 0. Entonces, no hay forma. Si yo pongo n diferente de m, voy a ir al 0, ¿no? Eso yo no necesito. Yo quiero algo que sea diferente de 0. Entonces, solamente habría valor para n igual a m. Y esto lo vamos a escribir de esta manera. Sumatoria de n igual a 1 al infinito de este coeficiente b sub n. Y aquí la integral va a ser, miren cómo la vamos a poner, integral de 0 a 1. Y voy a hacerlo para n igual a m. Entonces, esto sería seno al cuadrado de lambda mx, ¿ya? Diferencial de x, y esto por delta Kronecker mn. A ver, ¿por qué he puesto esa delta Kronecker? Es que es lógico, ¿no? Si m es igual a n, sale pues la integral cuadrática, porque n es igual a m, entonces esto sería seno cuadrado, ¿no? Si m es igual a n. Porque si m es diferente de n, ¿no? Cuando m sea diferente de n, ahí vamos a tener el problema. Esta integral es 0 y no nos sirve de nada. Entonces yo no quiero que sea 0. Entonces es correcto colocar la delta Kronecker ahí y decir, ¿no? Que cuando m sea diferente de n esté 0 y se va. Claro, por supuesto se va porque estas son ortogonales. Y para m igual a n sí queda esta integral. Ya, entonces, ustedes recordarán de series de Fourier también, esto no es difícil. Como m es igual a n, es el único valor que queda de toda la sumatoria, porque para todo m diferente de n desaparece, esto se vuelve 0. Entonces, solo hay un término de solución, que sería el de coeficiente m, bm, y acá integral de 0 a 1, de seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de lambda mx por diferencial de x. Y ahora sí, ya nos quedó finalmente eso. Ahora, resolver esas dos integrales. Bueno, es el problema que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, la integral de la izquierda es una integral que fácilmente la resolvemos por el método de separación de variables, ¿verdad? Separación de variables me puede dar la solución para eso. Y bueno, yo voy a ir de frente, ¿no? Asumo de que todos sabemos integrar aquí. Entonces vamos a ir, imaginemos que uso tablas, 1 sobre lambda m al cuadrado, la solución para esta integral, ¿no? Estoy escribiendo la solución para esta integral. Seno de lambda mx, menos, ¿ya? Menos x sobre lambda m por, ahora es coseno, sí, coseno de lambda mx.
¿Ya? Si ustedes desean, pueden resolver todo eso por el método de separación de variables, ¿no? A este le llaman U, a X, y a todo esto le pueden llamar diferencial de V. Integran por partes, ¿no? Integración por partes y calculan lo que tenemos acá. Solo que hay que calcular los límites también, ¿no? De esa expresión. Por otro lado, esta otra podemos resolverla usando el método, no el método, sino la identidad trigonométrica del ángulo mitad. Ustedes recordarán, esto es igual a 1 menos coseno de 2 veces lambda mx, todo sobre 2. Sobre 2. Es una identidad trigonométrica que ustedes también ya, pienso, la conocen muy bien cuando resolvían ecuaciones, cuando resolvían integrales, ¿no? Y bueno, entonces, haciendo todos los arreglos acá y resolviendo todo esto, vamos a tener seno de lambda m menos lambda m, coseno de lambda m, todo sobre lambda m al cuadrado. Es igual a coeficiente de sub m. Aquí también, ¿no? No es complicado resolver esto. ¿Ya? Y vamos a tener lo siguiente. Lambda m menos seno lambda m, coseno lambda m, entre, cuidado con esa recta, 2 lambda m. Es de resolver, ¿no? No es nada complicado resolver una integral lineal que ustedes ya vieron desde su cálculo 1, ¿no? Física 1, no, perdón, matemática 1. Entonces, la solución será 2 veces, aquí, seno lambda m menos lambda m, coseno lambda m, todo entre lambda m, aquí lambda m, menos todo eso, ¿no? Seno lambda m, coseno lambda m, y esto multiplicado por lambda sub m, que queda de simplificar lambda m cuadrado con esta lambda m, tengo un lambda m por allá todavía. Bien, entonces ya tengo mi coeficiente b sub m. Por supuesto, este también queda un poco ahí retraído de resolver porque lambda m, pues tenemos que encontrarlo, ¿no? Fíjense acá, lambda n, 1, 2, 3, hay muchos, pero son los intersectos de esa curva, ¿no? De esas curvas que hemos visto. Y encontrarlos, pues, con métodos numéricos, comúnmente. Entonces, ya logramos el coeficiente, logramos la solución total al problema, y ahora vamos a juntar todo para expresar la solución final. Finalmente, entonces, nos está quedando la solución u de xt, ¿no? Igual a sumatoria n igual a 1 hasta infinito de esos coeficientes b sub n exponencial de menos, y ya acá era lambda n por alfa al cuadrado por t, por la autofunción, ¿no? Seno de ¿cuál n? Es lambda n, ¿no? Lambda nx. Borramos eso. Ya. Seno de lambda sub n por x. Ahí. Ya, b sub n es el coeficiente que acabamos de encontrar, ¿no? Que acabamos de encontrar acá. Este es nuestro b sub n. En todo caso, para nosotros sería b sub n, no b sub m. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a copiarlo para que lo coloquemos allá y quede presentable ya todo nuestro problema, ¿no? Entonces, aquí. Y eso. Entonces, esa es nuestra solución. Solamente que, como yo les decía, o sea, aquí la m, la constante m, o el valor m aquí, es una máscara nada más, ¿no? Yo puedo poner n si lo deseo, ¿ya? Y voy a hacer eso. Entonces vamos a quitarle todos los m y coloquémosle el n, porque si ven la ecuación arriba, ¿no? La ecuación solución, está en función de n, ¿no? No está en función de m. Entonces, no hay ningún problema. Fíjense que en todo lado acá es m. No hay problema, yo puedo cambiar por n sin ninguna dificultad, sin ningún miedo a que pueda estar provocando problemas, ¿no? Aquí lambda n, coseno de lambda n, seno de lambda n, coseno de lambda n, y el coeficiente es b sub n, ¿no? Entonces, ahí está nuestra solución. No se olviden que lambda n se encuentra de la ecuación trascendente. Entonces, a ver, aquí yo les voy a mostrar lo que el libro de Farlow mismo coloca en una nota.
Él, bueno, supongo, ha hecho su programa, su programita en algún software, ¿no? Y él encuentra lo siguiente, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Encuentra los autovalores lambda n. Por supuesto que le va a colocar algunos valores, porque ustedes recordarán que lambda n depende de h, de la constante de intercambio de calor, ¿no? Cuando hemos visto la ecuación acá, miren, y igual a menos x sobre h. Y entonces, bueno, habría que saber cuánto vale h para poder resolver el sistema. Entonces, lo común es darle constantes a h. En el caso podría ser un h igual a 1, lo mínimo, ¿no? Casi siempre cuando se programa se hace eso. Las constantes las igualan a alguna constante. Si quieren que sea una cosa más verídica, pues buscan en tablas esa constante y la colocan, ¿no? Pero se puede normalizar a 1 y no hay ningún problema. Entonces, encuentra valores como los siguientes. Para n igual a 1, 2,02. Para n igual a 2 se encuentra 4,91. Después se encuentra 7,98. ¿No? Ustedes pueden corroborar de repente si ustedes tienen ahí el libro de Farlow, pueden corroborar estos valores. ¿No? 11,08 y por último 14,2. A ver, yo voy a dejar una tarea ahora en el DUTIG, ¿no? Que ustedes, ya que deben estar haciendo sus cursos primeros sobre análisis numérico, ¿no? Sobre programación, entonces poder encontrar la solución de esa ecuación trascendente. De hecho, yo les digo que usando, por ejemplo, MATLAB es bastante fácil. Ustedes solamente dan el intervalo, o sea, como una matriz fila, dan el intervalo de trabajo, ¿no? En donde ustedes desean encontrar valores, por ejemplo, para X, ¿no? Si tienen la ecuación tangente de lambda X es igual ¿cómo era? Tangente de lambda es igual a menos lambda sobre H. Ahora sería igual a menos lambda nada más, ¿no? O sea, nuestra ecuación sería esta, tangente de lambda es igual a menos lambda. Nada más, es solo eso. Entonces, resolver esa ecuación no es complicado, como les digo. Dan un dominio de trabajo para lambda, por ejemplo, puede ser desde 1 hasta 10, digamos, quieren las 10 primeras raíces, y definen las dos funciones y hacen la igualdad, e inmediatamente va a salir la respuesta, ¿no? Ahora, si eligen usar C o eligen usar Fortran o otros programas que son más básicos, ahí tienen que ya digitar un código más largo de repente, ¿no? ¿Y qué más? También los coeficientes B sub n, ¿no? También el libro de Farlow muestra algunos coeficientes B sub n, y acá les voy a poner algunos. Para el mismo caso, para lambda y para h igual a 1, y tenemos 0,24, ¿no? El primero, 0,22 por acá. Aquí tenemos un negativo, menos 0,03. Acá tenemos otro negativo, menos 0,11. Y menos 0,09. Entonces, la tarea va a consistir en eso, de que encontrar estos autovalores lambda n y los coeficientes B sub n, ¿no? Van a encontrar así, resolviendo esta ecuación. O sea, van a mandar a un código al programa que ustedes usen de simulación numérica y calculan las soluciones de esa ecuación y encuentran estos, ¿no? Y una vez que los tengan, ya no es nada difícil, ¿no? Solo es calcular estos coeficientes B. Estos coeficientes B, ustedes colocan la ecuación y ya usando estos lambda encuentran lo que es ya exageradamente fácil, ¿no? Entonces, eso me va a resolver el problema, al menos para unos coeficientes, ¿no? Miren, acá solamente tengo hasta 5, pero yo tengo hasta n igual a infinito, ¿no? O sea, me faltan muchas más. Pero hay que darse cuenta también. Por ejemplo, si uno está trabajando en el laboratorio y está mirando, a ver, voy a tener que escribir hasta el infinito y voy a tener que programar hasta el infinito, mi computador no va a dar, ¿no? O sea, por más simple que sea el problema, va a tener infinitas soluciones, nunca va a acabar. Entonces, lo que se hace es ver la convergencia. Miren el coeficiente B sub n, él va a dar la convergencia de la solución. Si yo miro acá los coeficientes B sub n 0,24, 0,22, y miren la caída brusca al tercer término de 0,03 y negativo. Y este 0,11 es más negativo aún, ¿no? Y son pequeños en comparación a estos dos primeros. Entonces yo, bajo una aproximación regular, no muy fuerte, no con una aproximación muy exacta, puedo aproximar a esos dos, ya que sea hasta el tercero, ¿no? Que sea hasta el tercero. Y, y listo, y entonces poder escribir por lo menos hasta los tres primeros términos y tener una idea de cómo se está comportando la temperatura en todos sus tiempos de solución estacionaria, o sea, desde 0
pasando por tiempos fijos de 2, 5 segundos, 10 segundos, 50 y bueno, hasta llegar al infinito, pero por lo menos mirar la transitoriedad de la solución. Así entonces, a ver, vamos a tratar de escribir la solución con alguno, por lo menos los tres primeros términos, como dije. Y b sub 1 es 0,24, ¿no? 0,24 exponencial de menos lambda n. Ah, ya. Ahora, otra cosa, cuando vayan a programar también y si quieren encontrar la solución u y van a plotear, van a graficar la función u, pues también van a tener que dar un valor de alfa, ¿no? Y aquí también pongámosle alfa igual a 1. Alfa cuadrado igual a 1 y alfa igual a 1 también. Pongámosle eso. Entonces acá sí va a ser menos lambda 1 al cuadrado por t. Ya no lo pongo el lambda 1, no quiero poner tantos decimales aquí. Ya está molestando, pero ya es este aquí, ¿no? Es 2,02. Seno de, acá tendrán lambda 1 x, ¿no? Después tienen el siguiente coeficiente que sería 0,22, ¿no? 0,22 exponencial de menos lambda 2 al cuadrado t por seno de lambda 2x. Y un tercer término, que ya coloquemos uno más, 0,03 exponencial de menos lambda 3 al cuadrado t, seno lambda 3x. Entonces, si ustedes sustituyen los valores de lambda 1, 2 y 3 que están acá, ¿no? Y resuelven todo esto para diferentes tiempos, entonces van a trabajar a un tiempo 0, por ejemplo, para la condición inicial, luego cambian a un tiempo 1, luego hacen un tiempo 2, ustedes saben programar, creo eso, ¿no? Hacen un foro, hay un bucle para que trabaje para diferentes tiempos, ¿no? Cuanto ustedes deseen, y encontrar las soluciones, y plotear esas soluciones, ¿no? Entonces, un trabajito sobre métodos numéricos, para encontrar la solución de los autovalores, los coeficientes y la solución, y graficar. Entonces, sin embargo, yo no voy a hacer eso. Todo ese trabajo lo dejo para que ustedes puedan corroborar un poco de manera analítica la solución. Pero yo voy a tratar aquí, voy a graficar una forma más, quizás, más intuitiva, no tan lógica, tan racional. Entonces, vamos a tratar de graficar la solución, a ver qué cosa nos podría dar, con tener una idea de cómo está comportándose la solución transitoria, porque eso es lo que nos interesaba, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, a ver, los ejes. Este que es el eje X y este el eje de la temperatura, U de XT. ¿Ya? Como hay dos variables, yo voy a graficar en función de una de ellas, y para la segunda variable yo voy a poner diferentes gráficas para diferentes tiempos, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos, cambiamos de color, ya. Aquí tenemos el extremo x igual a 0 y por aquí vamos a colocar el extremo x igual a 1. Como verán, y había anunciado también ya la clase pasada, recuerden que la solución, la condición de frontera en el extremo x igual a 1 era de la siguiente forma, ¿no? Ux en 1, t más la constante de intercambio de calor por U de 1, t igual a 0. De ahí yo puedo despejar U de 1, t, ¿no? Y esto es igual a menos 1 sobre h por Ux de 1, t. Ahora, la derivada de U con respecto a x en x igual a 1 puede cambiar a medida que yo avanzo en x y puede ser positiva, negativa, no sé. Han visto que la solución puede ser positiva, tiene coeficientes también negativos. Entonces, esto podría ser en general positivo o negativo, no sé, puede tener cualquier valor. Pero como ven, miren, cuando transcurre el tiempo, ¿no? Esto no es cero, esto no es una constante. Si esto fuera una constante, ¿no? Si esto fuera una constante, la temperatura sería fija en este extremo, ¿no? En este extremo x igual a 1. Pero no, está oscilando, está cambiando. No, ni siquiera oscilando, está cambiando, ¿no? De acuerdo a esta regla, menos 1 sobre h por ux de 1t. Debido a que u va cambiando también, entonces la derivada de u con respecto a x también lo va a hacer. Entonces, con seguridad, esta condición de frontera aquí en x igual a 1 va a ser variable, no va a ser fija, como en el caso de la condición de frontera en x igual a 0. Recordarán que era 0 grados centígrados fijo. O sea, aquí no hay cambios, aquí está fija la temperatura y eso no se modifica nunca, ¿eh? Y el punto aquí es un punto obligado de mi solución, ¿no? Sea que pase el tiempo que sea, ¿no? Se vaya hasta el infinito, ese es un punto obligado de la solución. Pero no así en el extremo x igual a 1, como ven que no es cero, va cambiando. A medida que el tiempo transcurre, esta cosa va cambiando. Entonces, va a ser variable, va a ser móvil. Eso sucede para fronteras de tipo Robin,
o también en fronteras tipo Newman, ¿no? En los dos casos sucede condición de frontera variable. Pero bueno, a ver, vamos a la condición inicial que habíamos nosotros estudiado. No, con flecha no, con la recta no. La condición inicial fue la siguiente. Partíamos de acá, eh, se fue. Partíamos de aquí y una recta. La recta y igual a x, ¿verdad? Coloquemos bonito. Es la recta y igual a x, aunque no está todavía. La y igual a x es esta. Es esa, ¿verdad? Pasando por ahí. Bueno, que sea, no sé si es, pero ya. Es la bisectriz, ¿verdad? Esto sucede para tiempo cero. Estoy aquí. Esto sucede entonces para tiempo igual a cero. ¿Qué pasa cuando el tiempo transcurre? Y ahora ya empieza a cambiar. Para un tiempo infinitésimo posterior a cero, pues yo voy a ver que mi solución, como no ha pasado mucho tiempo, la solución debe pegarse mucho a la solución original, o sea, a la condición inicial. No debe de despegarse de ella. Pero yo ya sé otro dato, de que mi temperatura va a ser variable, o sea, no va a mantenerse fija en ese punto. Entonces, lo que yo puedo pensar es que lo que puede pasar, lo que puede estar pasando es que la solución viene por acá, se despega un poquito de la primera y por acá ya se va abriendo y va quedando una cosa como esa. Va decayendo, ¿no? Y claro, no va a ir para arriba, de hecho no va a ir para arriba, porque ustedes recuerden que el baño de abajo es un baño de 0 grados centígrados y arriba tenemos una temperatura fija de 0 grados centígrados. No estamos dando energía suficiente como para que después en tiempos posteriores esto salte más arriba, ¿no? De la condición inicial. Al contrario, la condición inicial se va a ir extinguiendo, va a ir quedando. Entonces, ya, es una idea en base a la situación física que estoy observando que podría ser la solución transitoria, ¿no? Y así, cuando avance el tiempo, pues vamos a ver otras soluciones transitorias que van a tener quizás esta forma, ¿no? Quizás esta forma. Yo aventuro, no estoy dando la solución verdadera, ¿no? Ustedes sí la van a encontrar con el programita que hagan en el software que ustedes deseen, van a encontrar estas soluciones. Van a comprobar que estas son las soluciones. De hecho, físicamente uno puede aventurar de que sí, esto puede suceder, va a decaer y la frontera es variable y al final, inclusive tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría estar pasando al final? Cuando el tiempo ya tiende al infinito. Si yo miro mi ecuación, mi solución, cuando tiempo tiende a infinito, esto me va a quedar exponencial de menos infinito y eso va a tender a cero. Por lo tanto, la solución va a ser como antes, como los problemas de condición de frontera puro Dirichlet. La condición de estado estacionario nos va a quedar esta línea recta y la voy a poner en negro también. Esta línea. La recta ahí. Eso sucederá entonces a tiempo infinito. Tiempo que tiende al infinito. La solución es cero. Eso viene inclusive de la solución. Estoy viendo que en la solución cuando pongo t tiende al infinito, me da u tiende a cero, ¿no? O sea, u de x, infinito va a tender a cero. Ya, entonces esto sucederá para tiempos posteriores, por ejemplo, puede ser esta 5 segundos, pónganle a esta un tiempo de 10 segundos, pónganle a esta un tiempo de 20 segundos y así van a ir mirando todas las soluciones. ¿Listo? Ojo, yo estoy colocando lo que me parece físicamente, ¿no? Desde el problema físico, pero ustedes van a encontrarlo analíticamente con ayuda de algún software para encontrar los autovalores, los coeficientes y por último las soluciones y grafican. Y una vez graficada van a comprobar que tiene esta forma. Bien, hasta ahí. Hemos terminado el problema, ¿no? Es todo el problema y ahora sí, alguna pregunta, duda, por favor, me dicen. Pueden levantar su micrófono. Podemos ir también a los foros, ¿no? Al foro de preguntas y respuestas. Ya hoy día de repente ya cerramos este foro y ya vamos a otro. ¿Qué es esto? Estamos bien en el grupo A, pero todavía no hay ninguna pregunta. ¿Alguna duda? Me dicen, por favor. Si no, vamos a continuar. Así que todo bien, ¿verdad? Entonces ya, vamos a continuar. Y cerramos por ahora, ¿no? Esta parte.
Vamos a ir ahora a hablar sobre otros problemas que también se pueden resolver por el método de separación de variables, pero que tienen una estructura en la ecuación diferencial parcial un poco diferente a la difusión pura. Entonces, a esta parte, a este ítem, vamos a darle un nombre. Transformando problemas de ecuaciones diferenciales con condiciones con una ecuación diferencial parcial que aparentemente complicada, otras más simples. Vamos a transformar entonces, transformando. Vamos a hacer transformando problemas de ecuaciones diferenciales parciales complicadas. Bueno, complicadas es un término relativo, ¿no? Pero sí a otras que son más simples, a otras simples. Hay más simples, diremos de unas más simples, de unas menos simples a otras más simples. Yo preferiría decirle eso. Física no hay nada complicado, hay que poner esfuerzo nada más. Transformando problemas de ecuaciones diferenciales parciales complicadas a otras más simples, a otras simples. Entonces, vamos a plantear el siguiente problema. Ustedes van a ver la diferencia entre los problemas que hemos estado resolviendo y el problema que vamos a plantear ahora. Ecuación diferencial parcial que sea una de este tipo. UT igual a alfa cuadrado, UXX, hasta ahora no he hecho nada, hasta ahora las cosas son igualitas. UXX, ¿no? Eh, qué bonito, que no quede feo. Ya, UXX, ¿no? Y acá voy a agregar un coeficiente de ese tipo. Ahí ya varió. Ahora ya no es la difusión pura, ahora hay un término adicional que bajo modelamiento matemático, pues no sé qué puede ser eso, ¿no? Existen otras ecuaciones, voy a plantear otra más. Ecuación diferencial parcial, UT igual a alfa cuadrado UXX menos nu UX. Ahí tenemos dos ecuaciones que modelan, ahora voy a hablar. La primera la hemos visto en modelos matemáticos en el capítulo 1, en la segunda parte del capítulo 1, y vimos que este término modelaba una pérdida lateral de calor por convección natural. O sea, recuerdan que aplicamos acá la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Cuando aplicamos la ley de enfriamiento de Newton aparecía este término que es proporcional a la temperatura. Y eso, recuerden, ¿no? El término de la ley de Newton que dice la cantidad de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el medio del sistema y el medio externo, ¿no? En este caso, si la superficie lateral de la barra está totalmente abierta, o sea, no hay aislamiento, entonces el calor va a fluir, o fluye para afuera si es una pérdida, o entra hacia adentro si es una ganancia, ¿no? Entonces, en este caso es pérdida debido al menos que estoy viendo acá. Si beta es positivo, ¿no? Entonces sería una pérdida. Bien, entonces este es un problema con pérdidas laterales de calor. Y este es un problema que no lo hemos visto, que yo les sugiero que estudien un poquito, investiguen un poquito sobre este problema, pero sí les digo que este término tiene que ver con una pérdida también de calor, así como la de arriba también es una pérdida debido al menos, pero es de convección forzada. O sea, cuando nosotros tenemos una barra y ponemos un túnel de viento, imaginen un túnel de viento en laboratorio, ¿no? Sino el mismo viento de la atmósfera, ¿no? Una ráfaga de viento que pasa por ahí. Entonces, la pérdida de energía debido a una convección forzada, porque la velocidad de viento está forzando a que esto se difunda más rápido, ¿no? Se mueva o sea, la energía esté trasladándose o el flujo de energía esté variando más rápido debido a este término. Entonces, este nu modela la velocidad con que sucede eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de difusión de materia, U es la concentración de sustancia por unidad de volumen, ¿no? Habíamos visto en los modelos que U representa la cantidad de materia por unidad de volumen. Y entonces, en el caso, por ejemplo, imagínense gases en la atmósfera. Están difundiéndose los gases en la atmósfera, pero también hay ráfagas de viento, distribuciones de velocidades de viento. Entonces, este modelo, este término aquí, correspondería justamente a esos términos convectivos forzados, ¿no? El viento fuerza a que el flujo de calor sea variable, además de la parte difusiva.
Y este nu viene a ser justo esas velocidades de viento, proporcional a ellas por lo menos, ¿no? Porque esto se mide en metro por segundo. Y es proporcional a la velocidad del viento, a la velocidad de los perfiles, de las distribuciones de velocidad de viento. Entonces, fíjense que estos son problemas que ya son diferentes a los que hemos estado atacando hasta ahora. Los que hemos visto hasta ahora son problemas puramente difusivos, estos términos acá. Ahora aparecen otros términos. Sin embargo, ustedes dense cuenta de que estas ecuaciones, estas dos, siguen siendo lineales, porque este término aquí es lineal, este también es lineal. Acá yo no veo formas cuadráticas, bilineales, ni nada de eso en la variable dependiente. Sigue siendo lineal. Además, sé que es homogéneo, porque si yo paso todas las variables dependientes a un solo lado y dejo el otro lado, queda igual a cero. Igual también este, ¿no? Depende de la variable dependiente, pasa para el otro lado y esto queda igual a cero. Son ecuaciones homogéneas. Y ahora, si yo le coloco acá condiciones de frontera realmente homogéneas también, entonces nada me impide que siga usando el método de separación de variables, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a plantear el problema, ya, les pongo acá el problema que al menos geométricamente de qué se trata, ¿no? La figura. Ya es una barrita. ¿Qué más le vamos a poner las fronteras? ¿No? Tenemos la otra por aquí. Y este sería el problema. A ver, vamos a plantear acá condiciones en x igual a 0 y en x igual a l. Para ver la técnica, el método que vamos a utilizar acá, yo no voy a complejar las condiciones de frontera, las voy a poner las más simples posibles. U de 0, t igual a 0, o sea, es una condición de frontera tipo Dirichlet con temperatura del baño. No, no hay baño acá. Acá es una temperatura fija de 0 grados centígrados. Y en el otro lado, de la misma manera, vamos a hacer una condición de frontera sencilla, solo para mirar el método, ¿no? Lo que me interesa acá es más el método. 10, listo. Y ahora sí hay intercambio de flujo de calor. O sea, yo voy a mirar acá calor que puede estar fluyendo o entrando. Eso va a depender de qué valores tenga este coeficiente beta en el primer caso. ¿Ya? Esto me está modelando una situación de pérdidas laterales de calor, ¿no? Estas pérdidas también van por aquí, ¿no? O sea, también las puedo estar mirando por acá, ¿no? Y bueno, todo eso. Entonces, es para el caso de la primera ecuación. Estamos graficando las cosas para el caso de la primera ecuación. Y bueno, entonces, completo el problema. ¿Cuál es? Esa ecuación diferencial parcial y estas dos condiciones de frontera. A ver, ¿cómo resuelvo eso? Vamos a digitarlo bien el problema en la otra página. Ya, completo, a ver. Ecuación diferencial parcial. Por ahora tengo ut igual a alfa cuadrado o xx menos beta 1, hemos dicho beta 1, 0 menor que x menor que 1, L podamos decir, y t mayor que 0. Condiciones de frontera, estamos planteando estas dos condiciones de frontera, u de 0, t igual a 0 y u de l, t igual a 0. Todo esto sucede para t mayor o igual que 0. Y la condición inicial, ya pongamos la condición inicial que ya conocemos bastante, ¿no? Phi de x, cualquier función, phi de x, para 0 menor o igual que x menor o igual que l. Ya, uno se invita inmediatamente, como veo que el problema es homogéneo en la ecuación diferencial, homogéneo en las condiciones de frontera, uno rápidamente piensa en que puedo usar el método de separación de variables. Y de verdad, se puede usar el método de separación de variables, solamente que ahora vamos a encontrar una cosa nueva, menos beta por u. Y qué sé yo si voy a estar de repente en dificultades al momento de resolver, porque voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden, o sea, todavía va a ser un problema de Sturleville, pero con x segunda y además con un x que va a venir de por aquí. Entonces, ya, yo no quiero dificultarme el problema. Yo quisiera ver si existe alguna transformación, fíjense, una transformación que haga que este término desaparezca. Porque para mí, si este término desaparece, contento, porque me quedo con difusión pura, me quedo con condiciones de frontera homogéneas y es el problema que ya resolví. No necesito hacer más. Entonces, vamos a ir por ese camino. Pero para encontrar esa transformación, no lo vamos a hacer como un matemático que propone de frente la solución sin saber de dónde viene, ¿no? En física tenemos que saber por qué colocamos una expresión de algún tipo, un ansatz especial,
para, para, para provocar lo que quiero, ¿no? Yo lo que quiero es desaparecer ese término en esta ecuación, ¿no? Bajo esta transformación que quiero hacer. Entonces, una forma sería la siguiente. Aunque no puede suceder nunca, pero vamos a suponer que esta parte aquí, la parte difusiva, desaparezca. ¿Ya? Podría ser de repente, hasta físicamente podría ser aceptable eso siempre que alfa cuadrado sea muy pequeño en comparación a beta. Si alfa cuadrado, el cociente de difusividad fuera muy pequeño, en comparación a pérdidas laterales de calor, ese cociente de intercambio de calor, entonces podríamos despreciar ese término y quedarnos con una ecuación UT igual a menos beta U. Entonces, yo quiero hacer eso, ¿ya? Quiero hacer eso y vamos a hacer que este término alfa cuadrado XX, que es el término difusivo, tienda a cero, tienda a cero. No por necesidad física, sino por necesidad de encontrar una solución que solamente dependa de las pérdidas convectivas, ¿no? Y entonces vamos a tener una ecuación de este tipo, UT igual a menos beta U, ¿no? Mi propósito es encontrar esa parte convectiva para poder usarla bajo una transformación que luego voy a colocar. Si encuentro la solución de esto, esto es fácil, esto tiene la forma exponencial de menos beta t. No es nada complicado. Una ecuación de primer orden con derivada temporal se resuelve y bueno, nos queda eso, exponencial de menos beta t. Entonces, voy a asumir que esta es la parte convectiva, ¿ya? Parte convectiva de pérdidas laterales. Convectiva. Si asumo eso, quiere decir entonces que mi solución U de xt, la U de xt, puedo separar en dos partes. La parte convectiva, que sería esa, exponencial de menos beta t, y ahora imagino otra nueva función que me va a traer toda la parte difusiva, W de xt, y planteo esta propuesta. Este es un ansatz, ¿ya? Vamos a preparar esta propuesta para ver si con ella yo puedo separar esa parte convectiva de la difusiva, ¿no? Ya, entonces es una propuesta. Entonces vamos a la ecuación diferencial parcial a ver qué le pasa. En EDP, derivada de U con respecto de T, ¿dónde está? En los dos, porque acá tengo dependencia temporal y acá también. Entonces en primero la derivada de exponencial de menos beta T sería menos beta exponencial de menos beta T por W sin tocar, ¿no? No tocó. Luego, ya, quitémosle la dependencia para no estar escribiendo tanto. Ahora es la derivada del segundo, ¿no? Entonces sería más exponencial de menos beta t por la derivada del segundo, que sería derivada de w con respecto a t. Vamos al otro lado. Igual a alfa cuadrado, ¿no? Derivada segunda de u con respecto de x. Y x solo está acá. Entonces solamente compromete ese término. El otro queda normal. Y aquí wx, x, ¿no? X. Menos beta por u, que es beta por exponencial de menos beta t, w. Ahora, simplificamos. Este término y este término son idénticos, se van en los dos lados. Nos queda esto acá. Este exponencial es un factor que también lo veo acá, lo simplifico. ¿Y qué me queda? Wt igual a alfa cuadrado por wxx. O sea, este es un problema difusivo puro. Difusión pura. He logrado separar de esta forma, bajo este ansatz, he logrado separar la parte temporal de la parte difusiva, la parte convectiva de la parte difusiva, y lo he puesto como un producto, ¿no? Así como una separación de variables, pero no exactamente, porque estas funciones todavía, depende del tiempo y esta también, ¿no? O sea, acá no hay separación de variables todavía, solamente es una alternativa de una propuesta de transformación. Entonces, llego, sí, a una difusión pura, es bueno, pero todavía nos falta saber qué pasa con las condiciones de frontera, ¿no? ¿Qué ha pasado con las condiciones de frontera? A ver, veamos. La U de 0t, U de 0, t, ahora las condiciones de frontera, ¿verdad? Con las condiciones de frontera U de 0t dice que es igual a 0, pero calculemos U de 0t bajo esta expresión, ¿no? Bajo esto sería exponencial de menos beta t, ¿no? Por W de qué? De x valiendo 0, t. Y esto es igual a 0. Esto, lógico, es lógico, este exponencial pasa dividiendo para allá y nos queda w de 0t igual a 0. ¿No? El exponencial jamás es 0, ¿no? Nunca, perdón, el exponencial no podría ser 0. El exponencial nunca es 0, a menos que el tiempo tienda al infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer esto, que se vaya y que nos quede solamente w de 0, t. Análogamente encontramos para la otra condición de frontera, para u de lt igual a 0, que es la misma, ¿no? Y por ser lo mismo también podemos llegar a que
W de L, T también es 0. Por lo tanto, ahora junto las dos, el problema, ¿no? Ahora juntamos el problema, pero para la transformación, o sea, para W. Nos está quedando una ecuación diferencial parcial. WT igual a alfa cuadrado WXX, ¿no? Con el mismo dominio, 0 menor que X menor que L y T mayor que 0. Y condiciones de frontera, que ha quedado W de 0, T igual a 0 y W de L, T igual a 0. T mayor o igual que 0. ¿Y cómo queda la condición inicial? Porque eso también tenemos que tener cuidado, ¿no? Todo se transforma, no solamente las condiciones de frontera. La condición inicial, a ver, miremosla desde acá. Cuando ponga tiempo igual a 0 acá, cuando ponga t igual a 0, me va a quedar exponencial de 0, 1. Acá me queda w de x, 0. Y eso es igual a la phi de x, pues, ¿no? U de x 0 es igual a phi de x. O sea, no va a cambiar en nada, ¿no? En este caso no va a cambiar en nada. Y w de x, 0 va a ser 0. No cambia. Y ya terminemos, ¿no? 0 menor o igual que x menor o igual que l. Entonces, nos queda este problema, que ya fue solucionado por nosotros. Ya lo habíamos visto desde el primer día que empezamos el método de separación de variables, cuya solución es, hasta de memoria, de repente ya ustedes la tienen. Era w de x, t igual a sumatoria, desde n igual a 1 al infinito, del coeficiente que sea a sub n, b sub n. Si están acostumbrados al b sub n, b sub n, pues, ¿no? Exponencial de menos, aquí era n pi alfa sobre l al cuadrado por t, ¿no? Por tiempo. Seno de n pi x sobre l. Ya, así de fácil. Y el coeficiente b sub n, recordarán, era 2 sobre l, integral de 0 a l, de la función, la función de condición inicial. ¿Por qué le he puesto así? ¿Por qué he puesto 0? Si es phi de x. Phi de x, la autofunción, seno n pi x sobre l, diferencial de x. Y ahí está la solución para W. Pero ahora, recuerden que no es W lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es U de xt, que bajo el ansatz era exponencial de menos beta t por W de xt. O sea, hay que multiplicar esta solución W que acabo de encontrar por el exponencial de menos beta t para encontrar la solución, ¿no? U de xt. Entonces vamos ahí. Sería sumatoria desde n igual a 1 al infinito del coeficiente b sub n por... A ver, ¿cómo varía el exponencial? Porque aquí yo tengo exponencial temporal, decreciente también. Es bueno, ¿no? Es bueno porque yo no puedo tener exponenciales crecientes, porque si no estamos con el problema de más bien dar energía al sistema de la nada, ¿no? Y eso está mal. Entonces, multiplicando estos dos exponenciales me va a quedar así. Se suman los exponentes, ¿verdad? Si sumamos los exponentes, beta más n pi alfa sobre l al cuadrado por t, ¿no? Por seno n pi x sobre l. Y nos queda esa solución. Esa es la solución final. Fíjense que no hemos ido de frente, ¿no? A la loca y utilizar el método de separación. Podíamos haber hecho eso, podíamos haber entrado de frente con el método de separación de variables, pero la ecuación diferencial que resultaba tampoco es complicada, ¿no? A veces se complica peor, pero es bueno de que por eso hacer mejor una transformación. Y fíjense la idea, cómo ha sido una idea física de tratar de encontrar esa transformación, ¿no? Separando la parte difusiva de la convectiva y quedándonos solamente con la parte difusiva, y eso nos lograba la separación de la parte convectiva de la difusiva. Y como ven, W ha quedado en forma difusiva y ha sido bueno, ¿no? Es bueno todavía más aún digo, porque aquí veo que la tendencia a llegar a la solución de estado estacionario es más rápido, lo hace más rápido. De hecho, físicamente, de que la energía está disipándose hacia el medio externo por esas pérdidas convectivas laterales de calor, se está perdiendo energía, entonces es lógico de que la temperatura llegue más rápido al estado estacionario, o sea, llegue más rápido al equilibrio térmico del medio ambiente, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es eso, rápidamente vamos a más rápido, y acá se nota, matemáticamente se nota, porque antes era solamente n pi alfa al cuadrado t, ahora aumentan todavía el coeficiente beta de intercambio de calor.
y o sea, hacen que el exponencial más rápido decaiga al infinito. Cuando t tiende a infinito, esto tiende más rápido a cero, debido a la suma que están agregando acá de este beta con todo esto. Entonces, es físicamente aceptable, por todo lado, ¿no? Por todo lado. Bien, entonces, a ver, ¿alguna pregunta, duda ahora? ¿Me dicen? ¿Qué pasó? ¿Tan fácil está? A ver, Franklin dice, buen día, profesor. Buenos días, Franklin. Dice, ¿bajo qué criterio podemos asumir la difusión igual a cero? Como dije, la única posibilidad que yo le estoy viendo ahorita de poder, o sea, no es exactamente de que eso suceda, ¿no? Físicamente podría suceder cuando este coeficiente de difusividad alfa cuadrado es muy grande en comparación a este beta. O perdón, al contrario, muy pequeño en comparación a este beta. De esa manera, entonces, el término es infinitesimalmente pequeño en comparación a este, y entonces podríamos hacer muy bien esa aproximación, ¿no? Podríamos hacer eso. Pero no pensemos en eso. O sea, esa situación física no se está dando. Lo que yo estoy procurando más bien es encontrar una forma de la solución convectiva pura, ¿no? Y bajo este ansatz separar esa parte convectiva de la difusiva, ¿no? El fenómeno físico sigue ahí, es tal como está, difusión y convección. Pero con lo que estoy haciendo acá, estoy tratando de separar esas dos cosas. No estoy obligando a que el término difusivo desaparezca y el convectivo quede. No, 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 eso no. Solamente es una propuesta para hacer el ansatz, para hacer la separación, ¿no? Eso, entonces, Franklin. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Tenemos pizarras, tampoco en pizarras no hay nada. Bien, entonces, espero que todo, parece que todo va bien, ¿no? Va muy bien. Entonces, a ver, habíamos puesto otro problema. Habíamos colocado este aquí, ¿no? Ecuación diferencial parcial, creo. El de convección forzada, ¿no? Cuando tenemos convección forzada, ¿no? La parte con el problema de, a ver, este tipo, ¿no? Eran, ya, no voy a resolverlo del todo, simplemente lo voy a dejar así como he dicho, que la convección forzada se modela con ese gradiente de temperaturas. Entonces también ustedes pueden encontrar la solución para este. Pero voy a dar indicaciones. UT igual a alfa cuadrado UXX menos nu por UX, ¿no? Esta ecuación es la de el modelo difusivo convectivo forzado, ¿no? O sea, hay una convección forzada acá, correspondiente a ese gradiente de temperatura derivada de U con respecto a X, con B aproximadamente la velocidad del término que provoca la convección forzada. ¿No? Pues hay velocidades de viento, como había dicho. Entonces, la idea sería, si sigo el mismo patrón anterior, es procurar un ansatz que lo voy a encontrar para la parte difusiva, la parte convectiva forzada de esta manera. UT igual a menos nu por UX. ¿Ya? Ya no pongo que esto sea cero, simplemente estoy hablando de un término que sea puramente convectivo forzado y querer resolver esto. Entonces acá la solución es un poquito más complicada porque depende de dos variables, no es como en el caso anterior que dependía solo de la variable t y la integral era rápida. Aquí hay que hacer todo un trabajo con separación de variables también, ya un poquito de trabajo. Entonces, pero yo les propongo acá la solución, no la solución, sino la transformación que va a llevarnos al problema difusivo. Es la siguiente. U de xt igual a exponencial, ¿no? Acá hay un exponencial, de nu, este coeficiente acá, sobre dos veces el de difusividad, 2 alfa cuadrado, por x menos nu, ¿sí? Nu por t sobre 2 por la función w de xt. Entonces, esto con seguridad, si ustedes introducen esto en la ecuación diferencial parcial allá arriba, van a separar a una ecuación del tipo siguiente, wt igual a alfa cuadrado wxx. Sería interesante, ¿ya? Y yo les propongo
que ustedes encuentren esta solución acá, ¿no? Para este problema, ¿no? Encuentren esta solución. De hecho, uno puede probar de repente así, de manera rápida, ver si esto satisface esta ecuación diferencial. Si satisface, estoy contento, ¿no? Porque estoy justamente separando la parte convectiva forzada. Y fíjense que esto tiene forma de función de onda. Fíjense, a ver, si yo escribo esto como una función de x menos que este numerios, ¿ya? Le voy a poner esa cantidad de numerios, le voy a poner una v, ¿ya? Entonces acá que sea v por t. ¿A qué le recuerda esto? Esto recuerda a una onda, ¿no? ¿Sí? Una onda que se mueve con velocidad v, ¿ya? Velocidad, y además tiene una fase que es x menos la velocidad por el tiempo, ¿no? Esta sería la velocidad con que se propaga la onda. Y como ven acá, la velocidad con que se propaga la onda, para nuestro caso sería no el coeficiente nu, sino el coeficiente nu medios. O sea, es la mitad de ese coeficiente. Realmente, o sea, esto se propaga como una onda, ¿no? Una onda exponencial decreciente. Cuidado acá, este es un exponencial negativo, es un exponencial decreciente y que tiene este coeficiente número, perdón, no puede ser negativo porque la parte temporal es la que tiene que decaer. Entonces aquí más por este menos sí da el negativo y ahora sí correcto, no puede ser menos, sino la parte temporal crecería y eso es inaudito porque si pongo tiempo infinito, el exponencial positivo se va al infinito y esto es como sacar energía de la nada otra vez, ¿no? Entonces no, está correcto el signo más. Entonces, como ven, es como una onda, ¿no? Una onda exponencial decreciente, ¿ya? Que se está trasladando, que está provocando ese traslado de la energía. Y es correcto, físicamente eso sucede cuando hacemos este fenómeno de convección forzada. Y la velocidad es mitad de este números. O sea, por eso dije que este término acá estaba en proporción a la velocidad de ese fenómeno que está provocando la convección forzada. Velocidad de viento, un túnel de viento, qué sé yo, ¿no? Pero la verdadera velocidad es números. Entonces, a ver, yo les propongo que ustedes esto no va a ir como tarea para Duty, ¿ya? El anterior sí, el del análisis numérico, pero sería bueno que ustedes resuelvan esto y lograr esta expresión para la separación. Y como ven, logramos un problema de tipo difusión pura que es fácil de resolver, mucho más fácil de resolver que el problema con convección forzada. Y ya, lo dejo por ahí. A menos que haya alguna pregunta, duda, me dicen, por favor. Están muy callados hoy día. ¿Qué pasó? Se fue la señal. ¿Todo bien entonces? Una cosa más, dice Franklin. ¿Qué cosa más? A ver, dime. Duty se puso lento. Quería preguntarle en casos de usar el ansatz, ansatz, un término que usan ahí en los libros. ¿En qué casos usar? Como estás viendo, ¿no? Estamos usándolo cuando tenemos problemas que se apartan del modelo difusivo puro, ¿no? Cuando tienes el problema difusivo puro y aparecen unas partes convectivas forzadas, cosas de esas, puedes hacer estos cambios y arreglar y dejar todo el problema en forma difusiva pura. Eso más bien yo les diría no se puede hacer cuando tienen condiciones o sea, cuando el problema tiene una no homogeneidad en la ecuación diferencial parcial. Cuando tenemos una no homogeneidad, un término adicional acá, ya ahí sí es una cosa, es como quitar la fuente. Y hacer una transformación para quitar la fuente no es dable, no es dable. Yo creo que se viola totalmente el experimento. Entonces, para eso existen otras técnicas que justamente ahora las vamos a estudiar, ¿no? Con el siguiente punto que vamos a tratar, estamos estudiando ya esta técnica para resolver problemas con ecuación diferencial parcial no homogénea. O sea, ya problemas más complicados, que todavía vamos a tratar de persistir con el método de separación de variables, pero de una manera ya mucho más sofisticada.
Entonces, este caso, ahora vamos a estudiar, hacerlo con rojo, ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas, que sería el método de expansión de autofunciones. Entonces, vamos a poner acá título, ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas. No homogéneas. Y aquí hablemos que vamos a tratar con el método de expansión en autofunciones. Expansión en autofunciones. Muy bien. Es para el caso de ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas. Entonces, vamos a plantear esas condiciones de frontera no homogéneas de la forma más general, las más complicadas, para ver de qué se trata lo que vamos a hacer ahora. Pongamos estas condiciones, por ejemplo, en x igual a 0. Imaginemos en x igual a 0 una barrita ux en 0, t más un coeficiente beta 1, que sería u de 0, t, igual a una función g1 de t, imaginemos, ¿no? Y la otra en x igual a l, alfa 2, que sea ux de l, t, más beta 2, u de l, t, una función g2 de t. Como ven, en este caso, si g1 y g2, esas dos, son diferentes de 0, entonces este problema tiene condiciones de frontera no homogéneas. No tiene problema, es un problema no homogéneo. Y además todavía, la ecuación diferencial parcial, vamos a ver, miren lo complicado que vamos a hacer todo. Que sea ut igual a alfa cuadrado uxx y que tenga una no homogeneidad f de xt. En algún dominio dado, ¿no? En algún dominio dado. Este problema sería el más completo posible, donde la ecuación diferencial parcial es no homogénea, las condiciones de frontera no homogéneas. Nosotros ya sabemos qué hacer cuando tenemos condiciones de frontera no homogéneas. Sabemos la técnica para poder convertir esto a homogéneas. Entonces podemos hacer eso. Convertimos estas a homogéneas y pasamos y la ecuación diferencial parcial también debe transformarse y posiblemente, yo creo que con seguridad, va a seguir siendo no homogénea. ¿Ya? Pero eso no hay problema, porque si ya eso es no homogénea, darle un poco más de no homogeneidad no pasa nada. ¿Ya? Y la ecuación sigue siendo no homogénea. Entonces, lo que nosotros vamos a resolver es un problema con condiciones de frontera homogéneas, pero que la ecuación diferencial parcial quede como no homogénea. ¿Ya? Entonces, que busquemos que la ecuación diferencial parcial sea no homogénea y que sus condiciones de frontera sean homogéneas. Entonces, si nos da un problema no homogéneo en las condiciones de frontera, habrá que transformarlas, ¿no? Las transformamos a homogéneas, ya sabemos el método y nos va a quedar el problema que yo quiero. Yo quiero un problema con ecuación diferencial parcial no homogénea. Eso nada más. ¿No? Las condiciones de frontera que sigan siendo homogéneas. Entonces, a ver, mi propósito entonces es resolver ese tipo de problemas. Vamos a comenzar con un problema relativamente sencillo, que no sea muy complicado, ya con unas condiciones de frontera que no sean de tipo de Robin, que es un poco pesado. Y veamos, a ver, por ejemplo, empecemos con el siguiente. Ecuación diferencial parcial, que sea una difusión pura, pero además un término de fuente externa, ¿no? Alfa cuadrado o xx más una función f de xt. ¿Ya? Y x que vaya de 0, 0 menor que x, menor que l, y t mayor que 0. Condiciones de frontera, las dos. Vamos a poner acá, la cosa no va a ser complicada para que empecemos en una forma simple y no estemos forzando a que el método se complique y no se pueda ver la bondad del método. Lo importante es ver más bien la bondad del método y no tanto que el problema sea complicado. Condición inicial, u de x0 igual a phi de x, ¿no? Con 0 menor o igual que x, menor o igual que l. Entonces, ya, ahí tiene el problema. Si este no existiera, sería el mismo problema que ya conocemos. Y es por eso que lo hemos armado de esta manera, para que podamos tomar soluciones que ya conocemos y no complicarnos con el método, más bien, o perdón, no complicarnos con las soluciones, sino más bien con el método. El método es el que me interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ven, y como estoy anunciando, de que si yo le quitara el f de xt, este problema sería totalmente homogéneo
y ya sabemos cuál es su solución. Sabemos que vamos a pasar frente al método de separación de variables, sabemos que tendremos que pasar por el problema de Sturm-Liouville equivalente, sabemos que podemos encontrar autofunciones, autovalores, todo eso, ¿no? Si es que f no existiera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a pensar, vamos a buscar el problema equivalente de Sturm-Liouville para el problema homogéneo. Entonces, el primer paso será encontrar, ¿no? Diría así, encontrar la autofunción xn de x, ¿ya? Del problema de Sturm-Liouville de la forma homogénea, del problema original. ¿Ya? Decimos así, del problema original. A ver, ¿cuál es el problema original, la parte homogénea del problema original? Si escribimos esa parte homogénea, ya vamos a ver la parte, homogénea. Como ustedes saben, es esta. E de P, UT igual a alfa cuadrado UXX con condiciones de frontera, las dos homogéneas, U de 0T igual a 0 y U de L, T igual a 0. Ese es el problema homogéneo. No pongo la condición inicial, ojo, no voy a colocar la condición inicial, solamente la ecuación diferencial parcial y la condición de frontera. Esa es la parte homogénea del problema. Esta, como ustedes saben, nos lleva al problema de Sturm-Liouville. ¿Cuál era? Cuando separamos variables y hacíamos todo ese trabajo, llegábamos al problema de Sturm-Liouville que tenía esta forma. E de O, x segunda, más lambda cuadrado x igual a 0. Con condiciones de frontera, que también ya sabemos, x de 0 igual a 0 y x de L igual a 0. Entonces, ese era el problema de Sturm-Liouville equivalente, Liouville equivalente del problema homogéneo, de la forma homogénea del problema original, ¿no? Porque el problema original tenía el f de xt. Entonces yo le he quitado esa parte, no es no es un proceso que tenga que quitar físicamente, sino es para la parte matemática. Quito esa parte y me queda el problema homogéneo y de él encuentro el problema de Sturm-Liouville equivalente, que es este. Y encuentro su solución, que también ya la conocemos. ¿Cuál era? Para las autofunciones. No, el autovalor no me interesa. Bueno, pero tengo que siempre encontrar el autovalor, sino cómo encuentro la autofunción, ¿no? Porque la autofunción depende del autovalor. Entonces, xn de x, ustedes recordarán, era seno de n pi x sobre l. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes tienen la autofunción, hacemos lo siguiente para encontrar ahora la solución del problema original, o sea, el problema no homogéneo. Veamos. Con esta autofunción que hemos encontrado el problema homogéneo, vamos a expandir la función f de xt, esta no homogeneidad, la vamos a expandir en función de estas autofunciones, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Hagamos la siguiente expansión. F de xt, la parte no homogénea de la ecuación, vamos a expandirla con estas autofunciones. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de unos coeficientes que yo les voy a llamar fn de t, por estas autofunciones xn de x. No olviden de que estas autofunciones solo dependen de x, pero la función f depende también del tiempo. Entonces, vamos a tomar acá coeficientes de Fourier del tipo fn que dependan del tiempo, ¿ya? Y así entonces hacemos una expansión en serie de f de xt. Por otro lado, la condición inicial. Miremos el problema en su condición inicial. Vamos a también hacer una expansión en serie de estas funciones, de estas autofunciones, soluciones del problema de Sturm-Liouville equivalente. También vamos a hacer una expansión para esta phi de x. O sea, vamos a tomar, a ver, phi de x, no phi de x, sino la solución u de x0, ¿no? No sé cómo ponerle por ahora. No quiero poner phi de x porque no es del todo verdad. Sí voy a hacerlo así, pero no es del todo verdad que sea phi de x. Vamos a atacar esto de otra manera, fíjense. Antes de hablar de la condición inicial, lo que voy a hacer es mirar la solución U, y la solución U también la voy a expandir en series de esta autofunción. Entonces vamos a agarrar también U de xt
Y vamos a hacer, en la misma forma como hicimos para f, también le hacemos a u. Y a u expandimos de esta forma. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de unos coeficientes de Fourier, igual que aquí, unos coeficientes de Fourier que dependen del tiempo, por la autofunción xn de x. Muy similar a lo que hemos hecho para f, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Otra cosa más todavía nos falta. La condición inicial, ahora sí voy a la condición inicial, es una solución en tiempo cero de u. Y como ya u, yo le he puesto esta expansión, esta forma de expansión, entonces a la condición inicial también le haré, porque u es la misma solución. Entonces, si ha sido expresada en una serie de estas autofunciones del problema Sturley equivalente, también la condición inicial debe escribirse en función de esas autofunciones, como una serie de esas autofunciones. Y así entonces voy a decir que u de x para tiempo cero, la voy a escribir así, sumatoria desde n igual a 1 al infinito de t sub n de 0, porque fíjense, estoy llevando esta regla, tn para tiempo cero por las autofunciones xn de x. ¿Correcto? Así entonces, en esto va a consistir el método: hacer una expansión en series de la no homogeneidad, de la solución y de la condición inicial en función de las autofunciones del problema de Sturley equivalente de la forma homogénea de mi problema original. ¿Ya? O sea, evitando ese f de xt. Esto es método matemático, ¿no? No es tanto físico, es más un conjunto de reglas que me va a llevar a la solución. Entonces, ¿qué hacemos una vez que tengo todo esto? Y ojo que no tiene por qué ser ahorita, en este momento, xn de x es esto. Pero ¿qué tal si el problema de Sturley no les lleva a esa solución? Por ejemplo, si hubiesen tenido una condición de frontera tipo Robin, si hubiese sido tipo Robin, no hubiese sido esto, hubiese sido seno de lambda nx, donde lambda n era la solución de una ecuación trascendente de tipo tangente, como vimos antes, ¿no? Entonces, en ese caso, las autofunciones son otra cosa. Acá realmente yo estoy poniendo una forma general, xn de x, que podrían ser funciones de Bessel, si estaríamos con simetría cilíndrica, que podrían ser polinomios de Legendre, si estaríamos en simetría esférica, qué sé yo, ¿no? Entonces, son soluciones de los problemas de Sturley que salen, ¿no? En este caso, el problema de Sturley es bastante sencillo. Ya vamos a ver problemas más adelante, vamos a estar viendo problemas de Sturley más complicados, donde el método de expansión de autofunciones, en su forma general, sería esto, sin importar si es seno o seno de lambda o una función de Bessel o un polinomio de Legendre, qué sé yo, ¿no? Depende de las simetrías del problema, depende del dominio de trabajo, depende de la forma de la ecuación diferencial, depende del fenómeno físico que están atacando. Ya eso es particular de cada problema, ¿no? Pero bueno, el próximo punto, la próxima actividad sería sustituir esas propuestas de expansión en series de esas autofunciones aquí en el problema original. Ya no me da tiempo para hacer eso, nos quedamos con 8 minutos, ahí vamos a revisar los proyectos de investigación formativa. Entonces, pero les digo, ¿no? Lo que vamos a hacer después, en la próxima sesión, es sustituir en esta ecuación todo lo que hemos encontrado. Y van a ver qué bonito se va a separar, toda la parte espacial va a desaparecer y solamente va a quedar un problema de ecuación de dependencia temporal, solo de dependencia temporal. Y eso es bueno porque como el problema de dependencia temporal depende de una primera derivada, el problema va a ser bastante fácil porque vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya no vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales parciales. Va a ser más fácil. Pero ya estamos, qué bueno que ya estamos atacando el problema por casi el problema más complejo, ¿no? Por el método de expansión de autofunciones que tiene que ver todavía con el método de separación de variables. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Me dicen, por favor. ¿Qué pasó? Se quedaron mudos hoy día. Tan fácil está la clase. Debe estar. Qué bueno, porque ya se viene el examen también. ¿Todo bien? Bueno, una cosita quería decirles sobre la clase que nos falta, ¿no? Estamos en desfase con el otro grupo, porque el otro grupo estamos trabajando normal y nosotros hemos tenido la pérdida de el día lunes que fue feriado, ¿no?
Entonces, tenemos que recuperar unas propuestas de sus compañeros, según me dice delegado Oscar, que podría ser que yo les deje la clase en forma asíncrona, ¿no? Que se ha hecho de repente con el grupo B, y ustedes pueden verla y después ya depositan sus preguntas a la plataforma si hay alguna duda, y yo a primera hora de la clase del lunes de la siguiente semana, porque lo haría este viernes, eso lo haría este viernes. Entonces, la siguiente semana, el lunes, estoy respondiendo, lo primero que haría es responder sus preguntas. Entonces, podría ser una modalidad, no sé si a todos les parezca, de repente se me pueden decir en el chat si les parece hacerlo así. O sea, la clase que estaríamos en desfase ahora sería la de mañana jueves, que yo avanzo en exceso con sus compañeros del grupo B. Entonces, esa clase pienso depositarla para ustedes, para que la vean en forma síncrona, y cualquier duda, entonces ustedes me preguntan en la plataforma. ¿Ya? Sí estaría bien. Ya, David. ¿Alguien más? Por favor, a ver, coloquen. De paso, estoy viendo la asistencia. Ujú. Ya, sí, en el sentido de que de repente no estemos acá haciendo una clase más, de repente para ustedes también es un poco molestoso, aunque para mí la propuesta sería interesante que la hagamos la clase para ustedes también, ¿no? Siempre hay preguntas, pero si no, también pueden verla en forma virtual, en forma asíncrona, y depositan sus preguntas, eso sí. Y eso quiero ver más bien las preguntas en el foro. Entonces, eso sería para el día viernes. El día viernes yo les estoy subiendo, entonces, o sea, nosotros avanzamos hasta el día viernes, pero la clase en exceso de más que tiene el grupo B, yo la estoy compartiendo con ustedes el día viernes, y ustedes la están viendo fin de semana. Así quedamos entonces. Bien. Ahora necesito ver sus investigaciones formativas, su responsabilidad social, ¿cómo anda? Profesor, disculpe, ¿puedo presentar pantalla? Yo, bueno, a ver, vamos a Pero vamos no a voy a ver. estar en micrófonos, que ahí están construyendo y hay mucha bulla. Ya. Las máquinas. A ver, muéstrame entonces. Agrándalo. Ya, baja. Un ratito sube un poquito. En integrantes, cada uno de ustedes, entre paréntesis, ejecutor. Ejecutor. Así como has puesto el paréntesis de asesor, también ustedes todos ejecutor. Bajemos. A ver, título, simulación numérica de la transferencia, ya. Ya. Modalidad investigación formativa, teórico-práctica. Ya, sí, ya, está bien. Palabras clave, ya, sigamos. Creo que esto ya lo vimos, ¿no? Ya vimos planteamiento del problema. Hipótesis ya estaba. Importancia, antecedentes. Vuelve a antecedentes. Un poco más. Les dije que había que ampliar eso, ¿no? Porque es muy corto. El artículo que ustedes encontraron tiene una bibliografía, como les dije. Bajen toda la bibliografía y uno por uno de los artículos de esa bibliografía lo discuten, solo leyendo los resúmenes, y mirar a ver cuál es la importancia que tiene cada artículo en el trabajo que ustedes quieren desarrollar. Yo creo que un poco más de antecedentes. A ver, continúa. Marco teórico está bien, son los conceptos generales que debemos colocar. ¿Qué más? Ya. En las ecuaciones, a ver un ratito, las ecuaciones, hay que colocar qué significa cada término de la ecuación, ¿no? Ya, está ahí, donde v es el vector de velocidad, t el tiempo. Está bien, sigue, sigue, sigue. ¿Tienes una teoría sobre el método numérico? A ver, baja, sigue, sigue. Ya.
De repente sería bueno, como van a trabajar con métodos numéricos, hacer un poco de teoría también, un título de teoría sobre el método. Pero en la metodología estamos viendo, a ver, sí. Volumetría de valores finitos. Ya, está bien, no hay problema. Entonces en la metodología están colocando también el software. Hay que colocar también el software que van a utilizar, no solamente el método de las diferencias, ¿no? Sino también Sí, software. esa parte todavía estamos agregando, estamos haciendo un programa LIX. Esa Ya, parte está acá todavía. La parte de el método, otros métodos y parte del COMSOL. Acá voy a agregar una imagen y ya, en eso el también texto hay ya que no se comentar. muestra la tabla. En el proyecto hay que comentar sobre el programa COMSOL, cómo trabaja, es de distribución libre, cómo es, ¿no? Ya, falta. Ah, ya. ¿Y esto qué es? Es la otra parte, es que esa parte no está agregada en el PDF, está en otro editor de texto. ¿Ustedes están haciendo esto Sí, también? Ya, ya, está bien, está bien. Acá lo único que faltaría sería el cronograma, ¿no? Ya, cronograma también está bien. sí. Me faltaría la parte del diagrama, pero esto terminando ya lo añado al final. Y Que colocar las todavía, referencias bibliográficas de cada figura, ¿no? sí, también están acá referenciadas. Y lo que faltaría sería la parte del diagrama, que eso terminando el método ya lo implementamos. Bueno, lo Ya, colocamos. ya. Entonces yo creo que ya termina en la siguiente sesión, ya terminaron con esto. Ahora hay que Sí. ver el primer capítulo del proyecto ya, del informe final. Ya tenemos que ver entonces el primer capítulo, todo el marco teórico. Pues eso supongo que avanzaremos después. Ya. Entonces, ya, la próxima sesión, entonces, ustedes están presentando el marco teórico, ¿ya? Y ya supongo que el proyecto ya quedó, ya termina, ya está terminado. ¿Alguien más tiene algo que compartir? Miren, solo un grupo está trabajando, está funcionando así, ¿no? Y no sé qué está pasando con los demás grupos. Lamentable, yo lo voy a lamentar mucho, que la nota sea un poco baja por ahí, ¿no? O sea, no es cuestión solamente que expongan, porque con seguridad, si no ha pasado por aquí revisiones y cosas de esas, van a cometer errores. Y cuando yo vea los errores, pues la nota no va a ser muy buena. Giovanni José Coello Condori dice que necesito acceso. Pero Giovanni, tú no me has mostrado ya tu trabajo. Esa es parte de RS, me compartió mi compañera para que le pueda enviar. Mm, ya. Bueno, espero que los demás grupos estén trabajando. Entonces, ¿cuándo tenemos clases? El día viernes, ¿no? El viernes entonces estamos avanzando un poco más y ahí ya les dejo también lo que está en exceso del grupo B y ya la próxima semana estamos ya trabajando a la par, ya no estamos retrasados. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Tienen algo más que presentar? Si no, ya estamos terminando también. Bueno, entonces ya, creo que ya no espero más. Vamos a dejar la grabación. Si me despido entonces ahora, Franklin dice que profesor, en mi grupo hay 7 personas. No hay problema, ya dejamos las 7 personas.